Hola a todos, nos complace darles la bienvenida a una nueva entrevista organizada por la Fundación Internacional ORP. Hoy tenemos el honor de estar con Pamela Gana, Superintendenta de Seguridad Social en Chile, quien nos compartirá su visión sobre las políticas públicas y su impacto en la seguridad social y laboral en el país. Pamela, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, Josefa, un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. Pamela Gana cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de las políticas públicas y la seguridad social en Chile. Actualmente es superintendenta de salud, de seguridad social, perdón, cargo que ocupa desde hace 2 años y previamente ha desempeñado funciones clave en la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones. Con un máster en economía y otro en políticas públicas, su experiencia ha sido fundamental para liderar iniciativas que han fortalecido la seguridad y protección en el país. Pamela, como superintendenta de Seguridad Social en Chile, ¿cuáles han sido las iniciativas más importantes que has liderado para fortalecer la protección social y la seguridad laboral en el país? Bueno, tengo el honor de haber participado en muchas áreas de la seguridad social, ¿cierto? Sobre todo en este año tan especial para Chile, que estamos cumpliendo 100 años de la seguridad social, porque se grafican los 100 años, porque por allá, por 1924, se aprueban tres leyes especiales que dan el inicio a todo lo que es la legislación en seguridad social en Chile. Y como decía, he tenido el privilegio de participar en distintos ámbitos de la seguridad social, en el sistema de pensiones, en seguro de cesantía, en seguridad y salud en el trabajo. Y creo que desde esos ámbitos hay muchos aspectos a destacar. Mis últimos años han sido principalmente en la Superintendencia de Seguridad Social y creo que de ahí puedo hablar más en profundidad. Creo que aquí tenemos varios proyectos de ley. Cuando uno habla de políticas públicas y desde el rol de una superintendencia, puede hablarlo como en distintos niveles, ¿verdad? Uno que es desde proyectos de ley que se tramitan y que llegan a puerto y que tienen un impacto importante en la ciudadanía, pero también están otros que son más bien a nivel reglamentario, que bajan desde la potestad que entrega la ley para dar otras directrices y también todo lo que es el ámbito regulatorio, de fiscalización, de difusión, que son parte de las competencias de la superintendencia. En ese sentido, por hablar solo de los últimos años, estamos, por ejemplo, hay un proyecto de ley que se aprobó y que es ley ya desde hace más de 5 años, 6 años, que es el seguro de acompañamiento SANA, que es para los niños y niñas que están en situación de enfermedad grave, que permite que sus padres o madres, progenitores general y cuidadores puedan acompañarlos en ese proceso. Esa es una ley y es parte de la protección de la seguridad social en Chile, que permite que además tiene una visión de género bien importante, porque tiene el derecho tanto el padre como la madre de acompañar a un niño en situación muy enferma. Estamos hablando de niños, por ejemplo, que están en situación de cáncer, niños en situación de enfermedad terminal, que han tenido un accidente grave y últimamente el año pasado tramitamos un proyecto de ley que ya es ley desde septiembre del año pasado, que es para los niños que estén en situación en UTI-UCI, hospitalizados UTI-UCI, que sus padres o madres puedan acompañarlos en ese proceso, que es muy necesario y es parte de la protección social. Pero también tenemos otros proyectos de ley en los cuales estamos trabajando, que es, por ejemplo, la protección a nuestras licencias médicas. Chile tiene un sistema de licencia médica que es parte de la seguridad social porque protege a los trabajadores y trabajadoras para que puedan ausentarse del trabajo cuando están enfermos y puedan llegar a su total recuperación. Pero también entendemos que tiene que tener elementos sólidos de protección, de sostenibilidad económica, una política pública de ese tipo, y estamos tramitando un proyecto para dar mayor protección y sostenibilidad a dicho proceso. También en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, estamos en pleno trabajo y esperamos que se envíe prontamente al Congreso un proyecto de ley sobre comisiones médicas de calificación de origen de enfermedad. En Chile nosotros tenemos un seguro laboral, un seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que define si una enfermedad, en este caso, es de origen laboral o común. Y siempre ha sido bien contingente respecto de que si se hace bien o no estas calificaciones. Y para dar mayor certeza al sistema, estamos haciendo un proyecto de ley que ese proceso lo mejore, lo deje instalado en una comisión técnica externa y con alta credibilidad, que dé certeza a todos los actores para esa calificación. Por lo tanto, hay hartas leyes que uno puede hablar
al respecto, y hay una ley que es muy potente que entró en vigencia ahora el 1 de agosto, en la cual como superintendencia hemos tenido un rol bien importante, que es la ley más conocida como ley Karin, que es sobre evitar la violencia y acoso en el trabajo, que va a marcar un hito bien importante en el ámbito de la salud mental laboral. Entonces, así como mencionar algunas, podemos hablar de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, etcétera. Bueno, varias iniciativas que esperamos, por sobre todas las cosas, que tengan un buen puerto y también preguntarte, desde tu extenso conocimiento en políticas públicas, ¿cómo percibes la relación entre la formulación de estas políticas y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Es clave. Las políticas públicas, por cierto, que permean, que forman, que moldean cómo se están dando las relaciones en el país, en la actividad económica y en específico en el ámbito laboral, que es nuestra área y de la seguridad social, ¿verdad? Por ejemplo, poniendo el caso de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La primera Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es aprobada en el 2016 y marca un camino de cuál es la ruta para ir mejorando los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Se acaba de actualizar ahora este año y también te está marcando la ruta a través de su programa que está en elaboración de cuáles van a ser las mejoras que se tienen que seguir haciendo. En torno a aquello permitió hacer avances bien importantes. La política nacional, la primera del 2016, surge como efecto de un accidente que fue mundialmente conocido, el accidente de los mineros de la mina San José, que quedaron 33 mineros atrapados por un largo periodo y que afortunadamente fueron todos ellos rescatados, pero que generó que el país asumiera responsabilidades en torno a compromisos de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y eso llevó a hacer mejoras importantes en materia de seguridad y salud del trabajo, y una de ellas fue esta creación, esta publicación de la política nacional. Por lo tanto, claramente estas medidas, estas políticas públicas van moldeando cómo se hacen las relaciones en el país. Ley Karin, que ya la mencionaba, sobre violencia y acoso en el trabajo, también es clave. Lo que busca esta ley, por cierto, que es sancionar cuando ocurren eventos de violencia y acoso laboral y sexual, por lo tanto, que genere todo un mecanismo confiable de denuncia, investigación y sanción. Pero más que eso, pone un foco muy central, y ese es un objetivo central de esta ley, cómo lo vemos desde el punto de vista preventivo, que se prevenga, que más bien que no ocurra. Cuando ocurra, que tengan los mecanismos adecuados para su investigación y sanción. Pero lo central de esta ley es cómo hacemos para que exista un cambio cultural, de eso estamos hablando, ¿verdad? En el cual las relaciones laborales estén fundadas en el respeto, en la dignidad de las personas. Creo que de esa forma es que las políticas públicas van moldeando y son claves en cómo están las relaciones, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, laborales, etcétera. Bueno, varias políticas que dan cuenta, ¿cierto?, de un avance y que la seguridad social también está hoy en día en Chile como una prioridad, ¿no? Em, en un contexto de transformación digital, ¿qué papel crees que juega la digitalización en la modernización de la seguridad social y prevención de riesgos laborales? La digitalización hoy día ya está acá, ¿verdad? Todo lo que es transformación digital, entendiendo transformación digital como cómo los procesos son mejorados, la tecnología está en función de que los procesos sean mejorados para que al final se entregue un mejor servicio ciudadano, etcétera, lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo tomamos todas esas herramientas para que tengamos mejores resultados? Y por cierto que esa transformación digital impacta en distintos ámbitos y también lo impacta en la seguridad social, en la seguridad y salud en el trabajo. Y eso también pone desafíos, ¿verdad? ¿Cómo lo ponemos a disposición de manera positiva para todos esos objetivos? Es por cierto que se está avanzando en dicha materia. Ahí tenemos varios temas, por ejemplo, en prevención, todo lo que son modelos predictivos, de poder adelantarse un poco a entender cómo en todo un proceso que tiene en una empresa, en una organización, todo ese proceso que puede estar claramente identificado, cómo se identifican aspectos de peligros y riesgos que pueden llevar a la materialización de un accidente y cómo se establecen las medidas preventivas para que eso no ocurra. Creo que todo lo que tenemos en un mundo de información que tenemos hoy día, ¿verdad? Que disponemos de tanta información, cómo toda esa información sirve para mejorar
aspectos que, por ejemplo, todos los que son levantamientos de proceso hoy día existen, pero cómo toda esa información nos apoya a entregarnos más insumos para identificar de manera más correcta dónde están esos posibles baches o esos posibles eventos que podrían materializarse, que son peligros que se materializan finalmente en accidentes y sobre todo en accidentes o enfermedades, accidentes que puedan tener alto potencial de daño en los trabajadores y trabajadoras que pueden incluso terminar en muerte. Por lo tanto, el potencial de esa digitalización es enorme en calidad de vida al final, en bienestar de las personas trabajadoras. Y también creo que organizaciones como nosotros como Superintendencia de Seguridad Social, no somos los que entregamos la prevención. En el caso chileno son los organismos administradores, que son principalmente las mutualidades que tenemos en Chile, ¿verdad? Pero nosotros como organismo público, que es parte de la seguridad social, también tenemos que ir viendo cómo la transformación digital ayuda al cumplimiento de nuestras funciones, ¿cierto? Como Superintendencia de Seguridad Social tenemos principalmente las funciones de, como cualquier organismo supervisor, de regular, de fiscalizar, de difundir y de atender a la ciudadanía. Y cómo nosotros en esos 4 ámbitos principalmente vamos incorporando la transformación digital es algo que es un desafío. Y ahí permíteme brevemente contarte que como superintendencia estamos embarcados ya hace un poco más de 2 años en más o menos como 11 proyectos estratégicos, de los cuales al menos 7 de ellos incorporan aspectos de transformación digital, que van desde cosas como cuando una persona acude a nosotros por alguna presentación de reclamación, por ejemplo, es, ok, ¿cómo le hacemos la vida más simple para poder entender cuál es su reclamo? Muchas veces en las instituciones públicas o en cualquier organización, cuando alguien presenta un requerimiento, se le pide que llena un formulario que son más complejos. En cambio, uno dice, ¿por qué tenemos que someter a un ciudadano a eso? ¿Por qué no le hacemos la vida más simple, que nos relate cuál es su problema? Y a través de, por ejemplo, modelos de procesamiento del lenguaje natural, que es inteligencia artificial detrás, ¿cómo hacemos para que la persona nos relate lo que son sus simples palabras? Y nosotros a través de eso, de procesamiento del lenguaje natural, podamos llenar ese formulario más complejo y poder que siga el proceso. Pero también están otros aspectos, como por ejemplo, cuando hay reclamaciones, profesionales especializados, nuestros médicos y abogados tienen que hacer análisis de vasta información que también pueden ser ayudados en pro de una mejor calidad de la resolución de la reclamación, así como de los tiempos de respuesta, es que también a través de procesos de modelación de inteligencia artificial se pueda extraer la información relevante de todos esos documentos para que sea más fácil para el profesional resolver la reclamación. Y si nos vamos a la otra punta de estos procesos de reclamación, por ejemplo, es cómo le entregamos a las personas una resolución, nuestra respuesta de manera comprensible y clara. Muchas veces nuestra respuesta, porque son documentos administrativos, jurídicos, tienen que tener elementos que puede que no sean muy fáciles de entender. ¿Cómo hacemos que eso también sea entendible de una manera con un lenguaje claro y ciudadano? Por lo tanto, tenemos hartos proyectos dando vuelta que también son parte de nuestra transformación digital como ente supervisor a través de todas nuestras funciones, pensando siempre, teniendo el foco, y creo que esto es muy importante, siempre tenerlo presente en la transformación digital, que tiene un objetivo muy importante y que en nuestro caso es cómo cumplimos mejor nuestras funciones, cómo le entregamos una mejor calidad de servicio a las personas usuarias. Bueno, agilización de procesos, levantamiento de datos, respuesta clara y, por supuesto, también bajar todos esos datos a un lenguaje cercano y claro. Preguntarte qué políticas de bienestar y cuidado de empleados consideras esenciales para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable en Chile. Hoy día cuando hablamos de bienestar, lo primero que uno tiene que pensar es salud mental, una de las cosas importantes de salud mental. De hecho, cuando uno habla de salud mental, la definición de la OMS es un estado de bienestar, ¿verdad? Y en ese sentido creo que no podemos no pensar en salud mental. En el caso chileno, por ejemplo, nosotros tenemos que del total de enfermedades profesionales que son anualmente reconocidas como enfermedades profesionales, el 68% de esas enfermedades son de salud mental.
Por lo tanto, cuando uno tiene que hablar de salud mental, bienestar, necesariamente tiene que abordar el tema de la salud mental. Y ahí viene un concepto muy importante para nosotros, que cómo se aborda esa salud mental, la gestión de la salud mental, abordarla no como un proceso de checklist, de cumplimiento de leyes, de normas que si a una empresa, a una organización la van a fiscalizar, las tenga cumplidas, sino que sea interiorizada esos cumplimientos, no como ese checklist, sino que desde una visión estratégica de las organizaciones, como la salud mental o la seguridad y salud en el trabajo en general se incorpora dentro de la gestión estratégica de las organizaciones, pensando que hoy día los costos de no hacerlo son enormes. Primero, obviamente, los costos que son para cada una de las personas trabajadoras, pero eso también tiene un costo económico para la organización, que se traduce en ausentismo, se traduce en menor compromiso, se traduce en menor productividad y a nivel macro se va a traducir en menor crecimiento de un país. Por lo tanto, las organizaciones tienen que empezar a asumirlo como parte de la gestión estratégica de cada una de ellas. Y por lo tanto, en ese sentido, creemos que las cosas claves son mirarlo de esta forma, pero también que eso no se haga de cualquier manera, sino que se haga a través de dos pilares importantes, que es en seguridad y salud en general, es muy importante, pero en salud mental es más importante aún, que es que esos dos pilares sean que se haga con un diálogo social al interior de la organización, o sea, que esto no es que las políticas o las medidas preventivas se generen en cuatro paredes, sino que se converse con las personas trabajadoras para poder entender cuáles son esas mejores políticas. Esto no es una bala de plata, ¿verdad?, que sirva para todas las organizaciones, sino que es más bien un traje a la medida, a la realidad de cada organización, y eso solo se puede capturar a través de este diálogo social. Y el segundo pilar de esto es cómo se hace de manera preventiva. Pensar en medidas organizacionales que vayan a la base de la causa que genera un posible riesgo que puede generar daño en seguridad y salud en el trabajo. Y creemos que todo ese conjunto va a terminar en un cambio de una cultura organizacional donde la prevención está en el centro y por lo tanto que ayude a evitar accidentes y enfermedades profesionales. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los desafíos más críticos que enfrenta Chile en términos de seguridad y salud laboral y cómo está trabajando la superintendencia para abordarlos? En Chile nosotros tenemos desde el punto de vista de la seguridad social, existe lo que es el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que ya tiene una ley que tiene más de 50 años y que está muy posicionada dentro de lo que es la seguridad social. Eh, pero por cierto que tenemos muchos desafíos y ese desafío es principalmente cómo abordamos el ámbito preventivo, ¿verdad? Cuando se genera esta ley que yo señalaba hace más de 50 años, teníamos tasas de accidentabilidad que superaban el 30%, pero hoy día tenemos tasas de accidentabilidad del 2,6%. Pero, por lo tanto, eso nos lleva al desafío de cómo se abordan aspectos, por ejemplo, de resultados de muerte de trabajadores y trabajadoras que han fallecido por el trabajo. ¿Cómo abordamos eso desde lo preventivo, pensando en que lo único tolerable al respecto es el cero daño, la cero muerte, ¿verdad? La cero fatalidad. Entonces, eso nos lleva al desafío de cómo se aborda en ese aspecto. Pero también tenemos el desafío de las enfermedades profesionales. Como decía, cuando se genera la ley se tiene mucho mirada desde el punto de vista de los accidentes, pero cómo abordamos preventivamente la ocurrencia de enfermedades es un tema clave. Enfermedades de todo tipo y de salud mental también, como ya señalaba anteriormente, hoy día es muy clave dado los resultados negativos que estamos teniendo al respecto. Por lo tanto, los desafíos en torno a eso es cómo ponemos la prevención en el centro. Y la prevención en el centro no es magia, sino que es una metodología. Desde el punto de vista de la disciplina de la prevención de riesgo es cómo yo, de un proceso productivo de entrega de servicios, tengo muy identificados cuáles son los peligros, mido los riesgos, establezco medidas preventivas que vayan a la base de esos riesgos para que no se materialicen, establezco responsables, periodos de evaluación, etcétera. Cómo eso se aplica en una empresa, en una organización,
que esté desde el inicio de los procesos productivos e incorporado y también de manera participativa para que genere este cambio cultural. Creo que eso es algo central. Y nosotros como Superintendencia de Seguridad Social jugamos un rol importante en aquello a través de todo lo que es nuestros procesos regulatorios de la seguridad y salud en el trabajo y de la fiscalización a los organismos administradores que administran lo que es el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Se acerca el Congreso titulado Digitalización y Bienestar, la nueva era de la prevención, que se realizará justamente en Santiago de Chile, organizado por la Fundación Internacional ORP, y en donde también tú serás ponente. Preguntarte, ¿qué impacto esperas que tenga este evento y qué mensaje te gustaría transmitir a quienes estén considerando asistir? Creo que todos estos eventos son importantes en el sentido que genera mayor sensibilización del tema, mayor difusión del tema. Y también incorporar, primero, pone en el centro todo lo que es la prevención, ¿verdad? El bienestar y la prevención. Ya hablar de eso es muy importante por la sensibilización y difusión que genera. Pero además, conversarlo en el contexto de lo que es la digitalización y transformación digital, es como esto que ya está con nosotros, que es esta transformación digital, cómo esto se relaciona con esa prevención y bienestar, creo que es un tema muy interesante a ser abordado por las distintas personas y que van a participar de la instancia. El mensaje es, hagamos parte de esa discusión, conversemos en torno al tema, porque, por cierto, que entre todos y todas vamos a llevar a un mundo mejor y eso también implica una seguridad y salud en el trabajo mejor, una seguridad social mejor. Pamela, ha sido muy enriquecedor conocer tu experiencia y cómo estás contribuyendo a mejorar la seguridad y protección social en Chile. Te agradecemos enormemente por compartir tus ideas y tus estrategias con nosotros. Muchas gracias, Josefa, un gusto y nos veremos en el Congreso. A todos los que nos están acompañando hoy les agradecemos por su tiempo y atención. Manténganse conectados con la Fundación Internacional ORP para seguir descubriendo las iniciativas que están marcando el futuro de la seguridad social y laboral. Hasta muy pronto.